La mañana de la ciudad fue abruptamente destrozada por una oleada de caos. Todo comenzó con el sonido penetrante de una alarma doméstica activada y una inquietante y breve llamada al 911. La voz al otro lado de la línea sonaba frenética, pero incoherente, ofreciendo apenas algunos detalles antes de que la llamada se cortara. Las autoridades respondieron con rapidez, dejando clara su urgencia mientras iniciaban una búsqueda casa por casa en el vecindario. Los oficiales instaban a los residentes a permanecer dentro, reunir a sus familias y cerrar con llave las puertas. Su tono era tenso, insinuando la gravedad de la situación. Dentro de la casa, la escena era sombría. Richard Dabate fue encontrado en un estado de extrema angustia, atado a una silla, su cuerpo cubierto de sangre por múltiples heridas. A medida que la investigación avanzaba, un descubrimiento aún más horrendo los esperaba en el sótano. Connie Dabate fue hallada muerta. Le habían disparado 2 veces, una en la parte posterior de la cabeza y otra en el estómago. La naturaleza fría y calculada de los asesinatos provocó un escalofrío en los detectives presentes en la escena. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Hoy veremos las fotos de este caso de crimen real que le ocurrió a Connie Margot Dabate, de 39 años, quien nació y creció en el encantador estado de Connecticut, Estados Unidos. Desde una edad temprana, Connie mostró una curiosidad natural por el mundo que la rodeaba, especialmente en las áreas de ciencias sociales y comunicación. Durante sus años de escuela secundaria, participó activamente en diversas actividades que le permitieron explorar esos intereses, tal vez sentando las bases para las aspiraciones que definirían su vida. A pesar de esa evidente curiosidad, hay pocos registros de logros académicos o extracurriculares excepcionales durante su juventud, lo que podría sugerir que su enfoque principal durante esos años formativos estaba dirigido a cultivar sus relaciones personales y a trazar sus metas profesionales. Connie residía en Connecticut con su esposo, Richard Dabate, de 40 años, y sus 2 hijos pequeños, Richard Jr., un niño brillante y lleno de energía de 9 años, y Connor, un aventurero de 6 años. El hogar de la familia, ubicado en la tranquila y arbolada calle Birch View Drive, era un refugio de calidez, amor y risas. Las raíces de Connie se remontaban a la animada ciudad de Rockville, donde creció en un hogar bullicioso, rebosante de energía y afecto. Como la segunda más joven de 5 hermanos, desarrolló desde temprano un fuerte sentido de familia, y a medida que crecía, su pasión por mantener unidos a sus seres queridos solo se intensificaba. Organizar reuniones y celebrar fiestas animadas se convirtió en su sello personal, una forma de asegurarse de que los lazos que tanto valoraba nunca se desvanecieran. Las reuniones de exalumnos de la escuela secundaria eran una de sus favoritas. Ella misma se encargaba de organizarlas, contactando a antiguos compañeros y planeando elaborados eventos para reunirlos a todos nuevamente. La personalidad de Connie era magnética, llena de energía, irradiando positividad y siempre alegre. Quienes la conocían hablaban con cariño de su inquebrantable disposición para ayudar a los demás. Era la amiga que lo dejaba todo para escuchar, ofrecer consejo o simplemente estar presente en los momentos difíciles. Su dedicación a cultivar relaciones se extendía más allá de su familia y su círculo cercano, convirtiéndola en una figura muy querida dentro de la comunidad. Su vida dio un giro significativo un verano, durante una fiesta, cuando conoció a Richard Dabate, un técnico en informática con un sentido del humor contagioso. A primera vista parecían una pareja improbable, pero con el tiempo sus personalidades complementarias se hicieron evidentes. Richard, con su carácter juguetón y despreocupado, equilibraba la energía inagotable y el don organizativo de Connie. Descrito por sus amigos como un niño grande, Richard tenía un talento especial para hacer reír a la gente, una cualidad que lo hacía muy querido por todos. El amor compartido de la pareja por el humor y los buenos momentos solidificó su vínculo, llevándolos al matrimonio
el 4 de julio de 2003. Juntos, construyeron una vida llena de alegría y un hogar rebosante de amor en la serena calle Birch View Drive. Como padres, Connie y Richard se esforzaban por llenar de magia la vida de sus hijos. Connie, siempre creativa, se enorgullecía de organizar celebraciones elaboradas que encantaban a su familia y amigos. Halloween, Navidad, Pascua. Cada festividad era una oportunidad para darlo todo. En una Pascua memorable, convenció a los niños de que plantar gomitas de colores, jelly beans, en el jardín traería una sorpresa a la mañana siguiente. Mientras sus hijos dormían, Connie recogió cuidadosamente las gomitas y las reemplazó por piruletas, asegurándose de su alegría al despertar. Para el 23 de diciembre de 2015, la temporada navideña estaba en pleno apogeo, y el hogar de los D'Abate era una imagen de pura alegría festiva. La casa estaba adornada con luces centelleantes, guirnaldas y regalos cuidadosamente envueltos bajo el árbol. Connie, entusiasmada por las celebraciones que se aproximaban, pasó la mañana preparando a sus hijos para ir a la escuela, mientras Richard se encargaba de llevarlos. Al regresar a casa, él se preparó para un día de trabajo habitual, mientras Connie se alistaba para asistir a una clase de spinning a media mañana. Parecía un día ordinario, lleno de los ritmos rutinarios de la vida familiar. Sin embargo, justo antes de las 11 de la mañana, la tranquilidad se vio destrozada. Los vecinos, acostumbrados al suave murmullo de la vida suburbana, se sobresaltaron al escuchar el repentino ulular de las sirenas y al ver los vehículos policiales que corrían hacia la residencia de los D'Abate. Los residentes, atónitos, miraban por las ventanas, presenciando una ráfaga de actividad mientras las fuerzas del orden convergían sobre la casa. El alboroto provenía de una alarma doméstica activada y de una llamada al 911 escalofriantemente breve. Los rumores de una invasión domiciliaria se propagaron rápidamente por todo el vecindario, alimentando el miedo y la especulación. La policía, respondiendo con urgencia, comenzó un registro casa por casa, aconsejando a los residentes reunir a sus familias, cerrar con llave sus puertas y permanecer escondidos. La ansiedad se apoderó de la comunidad unida mientras la gente se agrupaba, esperando más instrucciones. La tensión era palpable mientras los agentes se movían con rapidez para asegurar la zona. Dentro de la casa, la escena era sombría. Richard fue encontrado en un estado de angustia, atado a una silla y sangrando por múltiples heridas. Había sido atacado violentamente, pero seguía con vida. Los paramédicos trabajaron con urgencia para estabilizarlo antes de trasladarlo al hospital. Mientras tanto, la búsqueda dentro de la casa condujo a un descubrimiento devastador en el sótano. Connie fue hallada sin vida, víctima de un ataque brutal. Le habían disparado 2 veces, una en la parte posterior de la cabeza y otra en el estómago. La naturaleza calculada del crimen dejó a los investigadores conmocionados. Mientras los detectives reconstruían los hechos, aseguraron a los residentes que el perpetrador había huido de la escena, permitiendo que el vecindario saliera lentamente del confinamiento. El panorama posterior era surrealista. La tranquila calle se había convertido en un hervidero de actividad, con cintas amarillas de la escena del crimen acordonando la casa de los D'Abate, las luces policiales proyectando un resplandor inquietante y los agentes recogiendo meticulosamente pruebas. En los días siguientes, la atención se centró en Richard, quien había sobrevivido. Una vez que se encontró lo suficientemente estable, las enfermeras informaron que los detectives podían venir a entrevistarlo. Estaba conmocionado y en estado de shock, pero relató todo lo que podía recordar sobre los acontecimientos de aquella fatídica mañana. Richard explicó que su día había comenzado como cualquier otro. Salió de casa puntualmente a las 8 de la mañana para llevar a los niños a la escuela. Tras hacerlo, regresó a casa alrededor de las 8:30 de la mañana para cambiarse la camisa de trabajo. Al entrar, notó que Connie se preparaba para su clase de spinning en el YMCA local, vestida con ropa de gimnasio y echando su coche hacia atrás en la entrada. Todo parecía normal en ese momento, pero era solo la calma antes de la tormenta.
La clase de Connie en el YMCA había sido cancelada inesperadamente, por lo que regresó a casa antes de lo previsto. Mientras tanto, Richard comenzó su trayecto de 40 minutos al trabajo. Aproximadamente 10 minutos después de haber comenzado a conducir, se dio cuenta de que había olvidado su computadora portátil en casa, algo inusual para alguien tan meticuloso como él. Sin otra opción que volver a buscarla, giró el coche y se dirigió nuevamente hacia la casa. Mientras conducía, una notificación apareció en su teléfono desde el sistema de alarma, alertándole de que se había activado. Preocupado, Richard envió rápidamente un correo electrónico a su jefe para informarle que llegaría tarde y aceleró hacia su casa para comprobar la situación. Richard estimó que llegó a la casa entre las 8:45 y las 9 de la mañana. Al entrar, sintió de inmediato una sensación de inquietud. La casa estaba inquietantemente silenciosa, pero al subir las escaleras, un ruido leve llamó su atención. Con cuidado ascendió y descubrió a un hombre alto, vestido con ropa de camuflaje y una máscara de esquí, revolviendo el joyero de Connie. La visión fue aterradora. El intruso se giró bruscamente, blandiendo un cuchillo, y exigió dinero, tarjetas de crédito y números PIN. Richard, en un intento desesperado por calmar la situación, entregó su billetera sin dudarlo. El recuerdo de Richard sobre lo que ocurrió después era fragmentado, una mezcla confusa de miedo y caos. Recordaba haber escuchado el coche de Connie entrando en el camino de entrada y gritó para que corriera. En lugar de huir, Connie pareció dirigirse directamente al sótano. Richard asumió que estaba intentando recuperar una de las dos armas que guardaban en la casa, una cerrada en el sótano y otra en el armario del dormitorio. Segundos después, el intruso corrió escaleras abajo tras ella. Momentos de silencio estremecedor fueron seguidos por 2 disparos ensordecedores, exactamente a las 9:05 de la mañana. El corazón de Richard se hundió al darse cuenta de que lo inimaginable podía haber sucedido. Abrumado por el pánico, Richard corrió al sótano, solo para confirmar sus peores temores. Connie yacía inmóvil en el suelo, su vida cruelmente arrebatada por un disparo en el estómago y otro en la parte posterior de la cabeza. El intruso estaba de pie sobre ella, empuñando una de sus armas. En un giro escalofriante, el hombre atacó a Richard, apuñalándolo repetidamente en las piernas con un cúter. Luego lo ató a una silla con bridas plásticas y sacó un soplete. Los instintos de supervivencia de Richard se activaron y, en un momento de desesperación, logró agarrar el soplete y apuntarlo hacia el atacante, quemándole la cara. El intruso, ahora herido, huyó de la escena, dejando a Richard atado y sangrando. Usando hasta la última gota de fuerza, Richard, aún sujeto a la silla, logró activar el botón de pánico conectado al sistema de alarma de la casa. También realizó una breve llamada al 911 con la voz temblorosa mientras intentaba transmitir los horrores que acababan de ocurrir. La historia que contó a las autoridades era espeluznante, casi demasiado increíble para creerla, dejando a los detectives inseguros sobre por dónde comenzar la investigación. Los detectives primero recorrieron el vecindario, hablando con los vecinos y con cualquier persona que pudiera haber notado algo inusual esa mañana. También entrevistaron a los amigos de Connie y Richard, buscando alguna pista. Durante esas conversaciones, salió a la luz que la pareja había estado envuelta en una disputa con un contratista en los meses previos a la tragedia. Insatisfechos con el trabajo realizado en su casa, lo habían demandado por varios miles de dólares. Después de la demanda, las tensiones aumentaron. Uno de sus coches apareció con el parabrisas destrozado, y Connie comenzó a sentirse cada vez más ansiosa. Aunque siempre había sentido aprensión hacia las armas de fuego, su creciente sensación de inquietud los llevó a comprarlas para protegerse. El contratista en cuestión, un hombre llamado Ken, admitió albergar resentimiento por la demanda, pero negó vehementemente cualquier participación en el crimen. Describió el episodio como algo que había intentado olvidar, comparándolo con una pesadilla. Los detectives, al principio, consideraron su historia con la familia D'Abate como un punto de interés, pero pronto descubrieron detalles que sembraron dudas sobre su posible culpabilidad. Ken cooperó voluntariamente con la investigación,
permitiendo que revisaran sus dispositivos y lo fotografiaran. Además, su descripción física, altura, complexión y voz, no coincidía con el relato de Richard sobre el intruso enmascarado. Dado su sólido coartada y la ausencia de antecedentes criminales, Ken fue finalmente descartado como sospechoso. A medida que la Navidad daba paso a los últimos días de diciembre, la investigación continuaba y las autoridades estaban decididas a reconstruir el misterio. Mientras tanto, la ciudad de Ellington se preparaba para despedirse de Connie. Su velorio reunió a cientos de dolientes, un testimonio del profundo impacto que ella había tenido en la comunidad. A pesar de las gélidas temperaturas, la gente hizo fila durante horas para rendirle homenaje y ofrecer condolencias a Richard y a los hijos de la pareja. Entre los presentes estaban las dos mejores amigas de Connie, con quienes había compartido más de 20 años de amistad. Durante el funeral, quedaron profundamente perturbadas por una inquietante observación al hablar con Richard. «¿Cómo conoces a mi esposa?», preguntó él, con el rostro inexpresivo y un tono extrañamente distante. Las amigas se miraron confundidas, pero decidieron atribuirlo al enorme estrés que él debía estar sufriendo. Sin embargo, algo en ese encuentro las dejó intranquilas, y más tarde, al reflexionar sobre el día, no pudieron quitarse de la cabeza un detalle. No tenía ni una sola marca, ni moretones, ni rasguños, nada. Aumentando la sensación de incomodidad, Richard abandonó el funeral inusualmente temprano, incluso antes que muchos de los familiares más cercanos de Connie. Para un esposo en duelo, su comportamiento parecía fuera de lugar, lo que llevó a muchos asistentes a murmurar en voz baja. A pesar de que habían pasado 2 semanas, la policía aún no había realizado ningún arresto por el asesinato de Connie. La falta de avances en la investigación frustraba tanto a la familia como a la comunidad. Los detectives actuaban con cautela, esperando los resultados del laboratorio y trabajando sin descanso para unir todas las piezas de la evidencia. Sabían que debían asegurarse de que cada detalle estuviera perfectamente comprobado antes de sacar conclusiones. Pero las demoras solo aumentaban la tensión en Ellington, donde comenzaron a circular rumores sobre el comportamiento de Richard. En los días posteriores a la muerte de Connie, el comportamiento de Richard se convirtió en un tema candente de conversación. Los vecinos lo vieron cenando fuera, riendo con amigos e incluso organizando reuniones en la misma casa donde su esposa había sido brutalmente asesinada. Sus publicaciones en redes sociales echaron más leña al fuego. En una de ellas, escribió que estaba manteniéndose fuerte por sus hijos y agradeció a la comunidad por su apoyo. Aunque el duelo se manifiesta de forma diferente en cada persona, muchos consideraron profundamente perturbadora la actitud despreocupada de Richard. «Si no conocieras su historia», comentó un vecino, «jamás imaginarías que acaba de perder a su esposa». Incluso aquellos que habían estado más cerca de Connie comenzaron a cuestionar la versión de los hechos que Richard había contado, y los detectives tomaron nota de ello. De vuelta en Birch View Drive, la investigación avanzaba con una lentitud exasperante. El vecindario suburbano, con sus amplios jardines y las grandes distancias entre las casas, ofrecía pocos testigos. Ninguno de los vecinos informó haber visto o escuchado algo sospechoso la mañana del crimen. Dentro de la casa de los debates no había señales evidentes de entrada forzada, pero los investigadores notaron que una ventana del sótano había quedado ligeramente entreabierta. ¿Podría haber sido este el punto de entrada del intruso? Sin embargo, de manera desconcertante, nada en la casa parecía haber sido alterado o robado. Las unidades caninas traídas para rastrear el olor del intruso también se mostraron confundidas. Un perro regresó repetidamente hacia Richard en la ambulancia, mientras que otros 2 no lograron captar ningún rastro que saliera de la propiedad. Incluso la afirmación de Richard de que le habían robado la billetera no se sostuvo. La billetera fue encontrada afuera de la casa, con todo su contenido intacto. La evidencia física presentaba un panorama desconcertante. El arma utilizada en el crimen, guardada en el sótano, no tenía huellas dactilares, ni de Connie, ni de Richard, ni de los presuntos intrusos. Las heridas de Richard
aunque dramáticas a primera vista, fueron consideradas superficiales por las enfermeras que lo atendieron. Pequeños cortes y rasguños de cuchillo parecían inconsistentes con el violento enfrentamiento que él describía. Y a medida que los detectives hablaban con Richard, su relato de la mañana se volvía cada vez más inconsistente. Al principio, insistió en que había escuchado cómo le disparaban a Connie. Luego afirmó que lo había visto. En otra versión, admitió que no había visto ni escuchado nada. Su cronología también cambió. Inicialmente dijo que el ataque comenzó poco antes de las 9 de la mañana y que a Connie le dispararon 5 minutos después. Pero la llamada al 911 no se realizó hasta casi las 10:30 de la mañana, dejando un vacío evidente de tiempo sin explicar. En la víspera de Navidad, apenas un día después del asesinato de Connie, Richard contrató a un abogado defensor de alto perfil. Una semana más tarde, presentó una reclamación por la póliza de seguro de vida de Connie, valuada en $475,000, y retiró $93,000 de una cuenta de inversión a nombre de ella. Para los observadores externos, estas acciones parecían calculadas, alimentando las sospechas sobre su posible implicación en el crimen. A medida que los investigadores indagaban más a fondo, empezó a emerger una imagen inquietante del matrimonio de Richard y Connie. Aunque parecían la pareja suburbana perfecta, las grietas en su relación se habían formado mucho antes de la muerte de Connie. En diciembre de 2014, Connie había comenzado una nota en su iPhone titulada ¿Por qué quiero divorciarme? En ella detallaba la irresponsabilidad financiera de Richard y su negligencia emocional. Toma dinero de muchas cuentas que no le pertenecen, escribió. Dice que lo siente, pero no asume ninguna responsabilidad. No sé nada sobre su día, con quién habla o qué sucede en su vida más allá del trabajo. Estoy cansada de cubrirlo. Estoy cansada de mentir y fingir que todo va bien cuando no es así. En la sección Razones para permanecer en su matrimonio, los sentimientos encontrados de Connie eran evidentes. A la gente le agrada cuando está de buen humor, escribió. Es divertido estar con él. Todavía lo encuentro atractivo. La nota pintaba un retrato complejo de una mujer dividida entre el amor y la frustración, anhelando una vida libre del creciente estrés de su matrimonio. Los detectives, manteniendo su investigación en secreto, habían estado construyendo su caso en silencio. Desde su primera entrevista con Richard en el hospital, sospechaban de su participación. La red de engaños de Richard comenzó a desmoronarse cuando los investigadores profundizaron en su vida personal. Salió a la luz que había estado involucrado en una relación amorosa intermitente y de larga duración con una mujer llamada Sarah, a quien conocía desde los días de secundaria. Sarah tampoco era una extraña para Connie. Había sido lo suficientemente cercana a la pareja como para leer durante su ceremonia de boda, un detalle que ahora añadía una amarga ironía a toda la situación. La relación entre Richard y Sarah se había reavivado en mayo de 2015, y para junio de ese año, Sarah descubrió que estaba embarazada. Supuestamente, presionó a Richard para que dejara a Connie y comenzara una nueva vida con ella. El romance de Richard no fue descubierto inicialmente por los investigadores, sino que él mismo lo confesó durante una entrevista de 7 horas en el hospital. Admitió ante los detectives que él y Sarah habían mantenido una relación sexual, aunque intentó presentar la situación de una manera peculiar. Según Richard, fue Sarah quien se había acercado tanto a él como a Connie para pedirles ayuda para tener un hijo. Ella afirmaba querer tener un bebé, pero luchaba con la carga financiera que implicaba hacerlo mediante procedimientos médicos. Richard declaró que Connie había aceptado este arreglo, incluso confirmando el plan. Íbamos a donar esperma para que ella tuviera un hijo, dijo Richard, pero debido al costo de hacerlo a través de médicos, decidimos hacerlo, y aquí dudó, antes de añadir, de la manera convencional. Los detectives lo presionaron más. ¿Entonces Connie sabía que estabas tratando de embarazar a Sarah? Sí, respondió firmemente. Esta historia fue recibida con escepticismo por los investigadores, y sus dudas se profundizaron cuando descubrieron una narrativa contradictoria.
Amigos de Richard revelaron que él había admitido que el embarazo de Sarah fue involuntario y resultado de una aventura. Bajo interrogatorio, Richard ofreció otra versión de los hechos, alegando que Connie, al no poder tener otro hijo, había querido que Sarah actuara como vientre de alquiler. Incluso sugirió que los tres habían acordado criar al niño conjuntamente. Los detectives, no convencidos por esta improbable historia, presionaron más, y Richard finalmente confesó que el embarazo había sido accidental y que la aventura había durado más de un mes. Richard había comenzado a mentirle a Connie sobre su paradero, alegando que trabajaba hasta tarde o salía con amigos, cuando en realidad estaba con Sarah. Con Sarah, pintaba un cuadro completamente diferente, profesándole su amor y asegurándole que estaba a punto de divorciarse de Connie. Sin embargo, sus acciones contaban otra historia. A finales de 2015, Richard llevó a Connie a un viaje romántico a Vermont. Cuando Connie compartió fotos del viaje en Facebook, Sarah las vio y se dio cuenta de que Richard había estado mintiendo sobre sus intenciones de dejar a su esposa. Si Connie tenía conocimiento de la aventura, sigue siendo incierto. Amigos cercanos a ella creían firmemente que habría confiado en alguien si lo hubiera sabido. Sin embargo, la evidencia sugería que las crecientes mentiras y enredos de Richard podrían haberlo llevado a ver a Connie como un obstáculo que debía ser eliminado. En junio de 2015, Richard incluso había consultado a un abogado de divorcios, pero no había presentado ningún papeleo. 2 días antes del asesinato de Connie, Richard envió un mensaje de texto a Sarah, prometiéndole que dejaría a su esposa. Al día siguiente, envió otro mensaje, diciéndole a Sarah que la amaba y que la vería al día siguiente. Mientras tanto, el teléfono de Connie mostraba una tensa conversación entre ella y Richard. El día antes de su muerte, lo acusó de mentir, enviando un mensaje de texto. Me mentiste, y otra vez estoy limpiando tu desastre. Gran día libre y feliz Navidad. La respuesta de Richard fue escalofriante en retrospectiva. Será una muy feliz Navidad. Las revelaciones no se detuvieron allí. Los investigadores descubrieron que Richard había estado usando una tarjeta de crédito secreta para dar lujos a Sarah, pagar hoteles e incluso gastar más de $1,000 en un club de striptease. Las búsquedas en Internet en sus dispositivos incluían términos como combinaciones mortales de medicamentos de venta libre, lo que aumentaba aún más las sospechas. Sin embargo, la evidencia más condenatoria estaba por llegar. Para la Navidad de 2016, y ya bien entrado la primavera de 2017, la policía estaba reconstruyendo meticulosamente una línea de tiempo utilizando datos del smartwatch de Connie, grabaciones de CCTV y registros del sistema de alarma. Connie, usuaria entusiasta de su smartwatch, lo llevaba religiosamente, incluso el día en que fue asesinada. Este dispositivo, junto con otras pruebas digitales, pintaba un cuadro totalmente diferente al que Richard había proporcionado a las autoridades. Según el relato de Richard, él había salido temprano a trabajar esa mañana y estaba conduciendo cuando ocurrió la tragedia. Sin embargo, el smartwatch de Connie registró sus movimientos, mostrando que estaba activa mucho más allá de la hora que Richard afirmó que había sido asesinada. Además, los datos del sistema de alarma de la casa revelaron que Richard todavía estaba en casa a las 8:26 y 8:27 de la mañana, usando activamente Facebook en su computadora. Esto contradecía directamente su afirmación de que estaba conduciendo hacia el trabajo en ese momento. A las 8:41 de la mañana del asesinato de Connie, se registró un inicio de sesión en Outlook.com desde la computadora de la casa de Richard. Esta acción contradijo directamente sus afirmaciones de estar fuera de la casa en ese momento. Entre las 8:45 y las 9 a.m., Richard dijo a los investigadores que había regresado a casa para encontrarse con el intruso, seguido poco después por la llegada de Connie y su trágica muerte. Sin embargo, a las 8:46 de la mañana, el smartwatch de Connie confirmó que había salido hacia su clase de spinning programada en el YMCA. Estos datos mostraban un panorama muy distinto al relato de Richard. 1 minuto después de la salida de Connie, Richard inició sesión en el sistema de alarma de la casa,
intentó desactivarlo a las 8:47 de la mañana, logrando hacerlo a las 8:50 de la mañana, pero lo reactivó momentos después. A las 8:59 de la mañana, desactivó nuevamente el sistema usando el llavero, lo que indicaba que permanecía en la propiedad. Mientras tanto, Connie llegó al YMCA a las 8:53 de la mañana y envió un mensaje a su terapeuta poco después, confirmando aún más su paradero. A las 9:04 de la mañana, Richard envió un correo electrónico a su supervisor laboral, afirmando que lo había hecho mientras estaba detenido en su coche. Sin embargo, el análisis forense digital demostró que el correo se originó desde la dirección IP de su casa, otro golpe contra su credibilidad. Para las 9:08 de la mañana, Connie salió del YMCA y regresó a su coche. A las 9:18 de la mañana, Richard accedió al sitio web del YMCA, aparentemente intentando rastrear sus actividades. A las 9:23 de la mañana, el smartwatch de Connie registró actividad cuando se abrió la puerta del garaje de la CAI. Entre las 9:40 y las 9:46 de la mañana, se la observó activa en Facebook, confirmando aún más sus movimientos y refutando las afirmaciones de Richard de que su muerte había ocurrido mucho antes. Parecía que Richard estaba ganando tiempo, posiblemente intentando orquestar una manera de atraer a Connie al sótano. El smartwatch de Connie registró sus últimos movimientos a las 10:05 de la mañana, con su ritmo cardíaco y actividad cesando abruptamente. A las 10:12 de la mañana, la alarma de la casa fue activada usando el llavero de Richard, marcando el momento en que inició su narrativa fabricada. A pesar de su insistencia sobre un intruso, los datos forenses mostraron que la muerte de Connie ocurrió casi una hora después de lo que Richard había afirmado inicialmente, y sus movimientos previos al fallecimiento no coincidían con ningún intento de huir de un atacante. Los datos socavaban cada parte de la cronología de Richard. Finalmente, en abril de 2017, Richard fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa, más de un año después de su trágica muerte. El arresto marcó un avance significativo en un caso que había cautivado a la comunidad local y más allá. Una orden de arresto de 50 páginas detallaba lo que los investigadores habían descubierto sobre el matrimonio de los debates, las inconsistencias en la historia de Richard y la abrumadora evidencia en su contra. Richard enfrentaba cargos de asesinato, manipulación de evidencia y declaración falsa ante las autoridades. Inicialmente, fue retenido bajo una fianza de $1 millón, y el abogado de Richard emitió un comunicado afirmando la inocencia de su cliente, asegurando que sería reivindicado en el juicio. A pesar de la gravedad de los cargos, Richard pagó la fianza y fue liberado mientras esperaba el juicio. Más tragedia golpeó a la familia de Bates en 2019, cuando el padre de Connie falleció tras una prolongada enfermedad. Había estado decidido a ver justicia para su hija, resistiendo todo lo que pudo. El hermano de Connie expresó su tristeza porque el cuerpo de su padre finalmente cedió antes de ver a Richard responsabilizado. El dolor amplificó el sentimiento de pérdida de la familia, mientras esperaban un cierre que parecía eternamente demorado. El juicio de Richard estaba originalmente programado para abril de 2020, pero la pandemia global interrumpió el procedimiento. Se produjeron más retrasos cuando el abogado defensor de Richard falleció, requiriendo la designación de un nuevo representante. Estos contratiempos retrasaron el juicio por 2 años. Finalmente, en abril de 2022, comenzó el tan esperado juicio, más de 6 años después del asesinato de Connie. El ahora ex-detective subió al estrado y testificó ante los jurados, explicando que Richard D. Bates había proporcionado voluntariamente a las autoridades su consentimiento para realizar una búsqueda exhaustiva de su hogar en Ellington. Esta búsqueda incluyó un examen detallado de su iPhone, una solicitud de hisopos de ADN y la recolección de muestras de residuos de disparos. Además de la cooperación del acusado, la Fiscalía presentó una considerable cantidad de evidencia física, que incluía fotografías de las lesiones de Richard D. Bates tomadas mientras estaba hospitalizado. También se presentaron diversos artículos de ropa que se encontraron sobre él, como su zapato manchado de sangre, lo que lo implicaba aún más en el caso. En total,
la Fiscalía presentó un asombroso total de 600 piezas de evidencia durante el juicio. Además, más de 130 testigos, incluido el propio Richard DeBates, fueron llamados a declarar. El equipo de defensa legal de Richard argumentó vehementemente que las autoridades habían concentrado sus esfuerzos únicamente en él desde el principio, acusándolos de tener una visión limitada del caso. La defensa destacó ciertas pruebas forenses cruciales, como ADN desconocido encontrado en la escena del crimen, que según ellos podría estar vinculado con el asesinato de Connie. También presentaron el testimonio de una limpiadora de la casa que afirmó haber visto una figura oscura moverse cerca de la ventana de la casa de los debates la noche en cuestión, aunque esto era algo especulativo. A pesar de ello, los fiscales retrataron a Richard como un hombre fuera de control. Argumentaron que Richard mató a Connie porque estaba aterrorizado por las repercusiones que un divorcio tendría sobre su imagen pública. Además, estaba profundamente preocupado por las consecuencias financieras, la inminente batalla por la custodia de sus dos hijos, R.J. y Connor, y el posible daño a su estatus social. 4 semanas después de iniciado el juicio, un testigo clave subió al estrado, una de las hermanas de Connie. Ella reveló que la familia solo se había enterado de que Connie había sido disparada el día después de su muerte, durante una reunión familiar realizada en la casa de sus padres. Richard DeBates había estado presente en la reunión. Según la hermana, cuando Richard llegó, inmediatamente dijo: «No lo hice. Había alguien en la casa. Dijeron que necesitaba un abogado». También recordó que Richard parecía físicamente enfermo y angustiado, como si hubiera estado llorando. Afirmó que tuvo dificultades para entrar en la casa, lo que añadió una sensación de inquietud a la situación. En esa emotiva reunión familiar, Richard les explicó, de manera aparentemente desapegada, lo que había sucedido. Les dijo que había contratado un abogado que le aconsejó no hablar más, pero que se sintió obligado a proporcionarles una explicación de lo ocurrido. La hermana de Connie, junto con su cuñado, que también testificó, notaron la falta de respuesta emocional de Richard mientras compartía la historia del trágico evento. 7 residentes del vecindario de Ellington, donde ocurrió el crimen, fueron llamados a declarar, pero sus testimonios fueron inconclusos. Afirmaron no haber visto nada inusual ni fuera de lugar el día del incidente. A medida que el juicio avanzaba, el juez indicó que esperaba concluir el caso de la Fiscalía a mediados de semana, sin sesiones programadas para el día siguiente. El propio Richard subió al estrado en su defensa. Admitió que había estado enamorado tanto de Connie como de su amante, Sarah, y que se había sentido atrapado en una situación insostenible. Sin embargo, negó rotundamente que esta complicada vida personal tuviera alguna relación con el asesinato. Richard confesó la aventura, pero argumentó que eso por sí solo no debería considerarse evidencia de su culpabilidad. Insistió en que extrañaba profundamente a Connie cada día y que nunca le habría hecho daño, especialmente por su amor hacia sus hijos. Sarah, la otra mujer involucrada en la aventura, también testificó. Entre lágrimas expresó que nunca tuvo la intención de romper la familia de Richard. De hecho, explicó que estaba dispuesta a criar a su hija sola, e incluso había considerado no poner el nombre de Richard en el certificado de nacimiento si él decidía quedarse con Connie. Sarah dijo sentirse profundamente avergonzada por toda la situación, pero negó categóricamente haber presionado alguna vez a Richard para que dejara a su esposa. Tras 5 semanas de intensos procedimientos legales, tanto la Fiscalía como la defensa concluyeron sus casos. El jurado deliberó por un periodo notablemente corto, probablemente no más de 3 horas, antes de alcanzar un veredicto. En mayo de 2022, Richard DeBates fue declarado culpable de todos los cargos relacionados con el asesinato de su esposa, Connie. El equipo de defensa de Richard se mantiene firme en su compromiso de luchar por la inocencia de su cliente y ha dejado claro que están preparados para continuar la batalla legal todo el tiempo que sea necesario. En octubre del año siguiente a su sentencia, Richard apeló su condena, buscando una nueva oportunidad para probar su inocencia. Su abogado defensor, un letrado experimentado y tenaz,
se presentó ante un panel de 6 jueces en una audiencia de apelación de alto riesgo. A pesar de estos esfuerzos, la apelación fue rechazada rápidamente, y los jueces confirmaron la condena original. Richard D. Bates fue sentenciado a extraordinarios 65 años de prisión tras ser declarado culpable del brutal y escalofriante asesinato de su esposa, Connie DeBate.